El tema que vamos a empezar a ver hoy es propiedades de los gases, propiedades de las sustancias cuando están en estado gaseoso. ¿Por qué es importante conocer el comportamiento de los gases, de las sustancias en estado gaseoso? Porque hay muchísimos elementos y compuestos químicos que existen en estado gaseoso en ciertas condiciones, en las condiciones de estudio. Hay muchas reacciones químicas que se producen cuando las sustancias están en estado gaseoso, o sea que es importante conocer cómo se comporta la sustancia en ese estado gaseoso. Y las sustancias en estado gaseoso participan de muchísimos procesos biológicos, industriales y ambientales. Piensen nomás, por ejemplo, en la respiración, donde interviene el oxígeno gaseoso, son reacciones químicas donde está reaccionando oxígeno y se está generando dióxido de carbono. Tenemos reactivos y productos que están en fase gaseosa. Veamos un poco las características generales de los gases. Si tenemos un recipiente, supongamos que este recuadro sea un recipiente en el cual está contenido un gas. Nosotros sabemos muy bien que si inyectamos un gas, todo ese gas se distribuye en todo el volumen del recipiente. No es que se acumulan las moléculas en un rincón acá o en un rincón acá. No, las moléculas están continuamente moviéndose en todo el recipiente. Y por lo tanto, entonces, una característica es esta. Los gases adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. En definitiva, cuando uno hable del volumen de un gas, ese volumen del gas va a ser igual al volumen del recipiente donde el gas está contenido. Miremos acá, las bolitas representarían a moléculas de gas. Esto es muy esquemático, pero es bastante representativo de la situación real. Lo único que se mueven a una temperatura ambiente, se están moviendo mucho más rápidamente las moléculas de lo que se están moviendo acá. Fíjense, las moléculas de gas, que tendrían que ser también una representación más realista, tendrían que ser bastante más pequeñas, serían que ser casi puntitos invisibles, pero acá están como esferitas para poder verlas. Están las moléculas moviéndose continuamente y chocando con las paredes del recipiente y chocando entre ellas, pero fíjense que hay mucho espacio vacío entre las moléculas, no hay interacciones prácticamente entre ellas, salvo cuando están chocando. Esta es una visión bastante correcta de cómo realmente se comporta un gas y están las moléculas de una sustancia gaseosa en un recipiente. Otra característica muy importante de los gases, que es bastante diferente a la de los líquidos y la de los sólidos, es que los gases se pueden comprimir fácilmente. Justamente como hay mucho espacio vacío entre las moléculas, bueno, acá estamos descomprimiendo, ya va a venir la compresión, fíjense, hay mucho espacio vacío entre las moléculas. Cuando empezamos a comprimir, el volumen se puede disminuir fácilmente, las moléculas ahora se mueven dentro de un volumen más pequeño, pero siguen exactamente el mismo tipo de movimiento que seguían teniendo antes, chocando contra las paredes del recipiente y chocando entre ellas. Esto no es una característica general de los líquidos y los sólidos. Los sólidos son muy difíciles de comprimir porque las moléculas o átomos que conforman el sólido ya están unidos unos con otros, no hay casi espacio vacío entre ellos, entonces es muy difícil comprimir. Y algo importante también en los gases, una característica importante es que forman mezclas homogéneas. Pónganse que acá tenemos dos tipos de gases diferentes, las esferitas de diferentes colores. El movimiento mismo al azar de cada una de ellas hace que se mezclen. Partimos con gases de un color acá arriba y de otro color acá abajo y vemos que el movimiento al azar va terminando en una mezcla homogénea. Bueno, entonces, ¿cómo se estudia el comportamiento de los gases, de las sustancias gaseosas? Se estudia midiendo, relacionando 4 propiedades: el volumen, la temperatura, la presión y el número de moles de un gas. El número de moles está relacionado con la masa, con la cantidad de gas que hay ahí. Empecemos por definir la presión de un gas. Acá tenemos un recipiente y la presión del gas se da justamente porque las moléculas del gas, al estar continuamente moviéndose, chocan contra las paredes del recipiente y ejercen una presión. En física ustedes tienen que haber visto, o en el colegio, la definición de presión,
que es justamente fuerza sobre el área, es la fuerza que se ejerce sobre unidad de área, la fuerza que están ejerciendo las moléculas al chocar con las paredes del recipiente, dividido el área del recipiente. Las unidades de presión, vamos a usar distintos tipos de unidades, la del sistema internacional es el pascal, y para que la presión esté en pascal, la fuerza tiene que estar en newton y el área tiene que estar en metro cuadrado. Esta es la unidad del sistema internacional, que es la más común, pero nosotros vamos a empezar usando otras y después las vamos a ir relacionando con el pascal. Hay otras unidades muy comunes que se usan muchísimo en atmósferas, milímetros de mercurio y Torricelli. Son todas unidades diferentes de presión. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión que ejercen los gases que están en la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Si tomamos una columna de 1 metro cuadrado de área de la atmósfera y proyectamos toda esa columna sobre la superficie de alguna región de nuestro planeta, la fuerza gravitacional hace que todas esas moléculas de gas ejerzan una fuerza sobre la superficie acá de 1 metro cuadrado. La fuerza ejercida dividida 1 metro cuadrado es justamente la presión que están ocasionando las moléculas de la atmósfera y eso es lo que se llama presión atmosférica. Las unidades es la presión atmosférica es de una atmósfera, que es lo mismo que 101.325 pascales, y ahora estamos acostumbrados a escuchar en la televisión la presión en hectopascales. Un hectopascal son 100 pascales, o sea que 101.325 pascales es lo mismo que 1013,25 hectopascales. Por eso cuando nos dicen la presión en la radio muchas veces escuchamos la presión atmosférica es 1019 hectopascales, 1012 hectopascales, 1010 hectopascales. Son valores cercanos a lo que justamente es la presión atmosférica. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Es muy sencillo. El primero que la midió fue Torricelli, un científico italiano. Fíjense, nació en 1608 y murió en 1647, o sea que la gente que estudiaba el comportamiento de los gases lo estudiaba ya desde el 1600, 1700. Esto es mucho antes de que se conociera la existencia de moléculas y menos todavía la existencia de electrones, etcétera, etcétera, etcétera. Miremos este recipiente acá. Lo que hizo Torricelli es utilizar un recipiente, lo llenó con mercurio líquido, que es muy denso, mercurio líquido, y puso un tubo cerrado en una punta, un tubo de vidrio, por ejemplo, cerrado en una punta, lleno con mercurio y abierto en la otra punta. Entonces sumergió la punta abierta con mercurio dentro de este recipiente y dejó que se estabilizara la situación. Lo que vio Torricelli es que esta columna acá de mercurio, todo el mercurio que tenemos adentro de este tubo, no bajaba hasta el mismo nivel que el nivel del recipiente, sino que quedaba una columna que siempre era de 760 milímetros de altura, ¿sí? Si tenemos mercurio acá adentro. Si fuese otra sustancia, la distancia esta sería diferente, o la altura esta sería diferente. ¿Cómo interpretó Torricelli esto? Acá, como hay vacío, no hay sustancias gaseosas que estén ejerciendo una presión sobre esta superficie. Pero acá, esta superficie de mercurio está en contacto con la atmósfera y esa fase gaseosa está ejerciendo una presión sobre esta superficie acá, está ejerciendo una presión sobre esa superficie ahí, y lo que hace esta columna de mercurio es justamente equilibrar esa presión. La presión que ejerce esta columna de 760 milímetros de mercurio de altura es exactamente igual a la presión que están ejerciendo acá afuera las moléculas. Ahora sabemos que son moléculas, en esa época no, pero es la presión que ejercía el gas sobre esta superficie. Justamente es la presión atmosférica. La presión atmosférica entonces se le dio la unidad del valor de una atmósfera y la equivalencia con la unidad de milímetros de mercurio es una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, que más adelante a esta unidad de milímetros de mercurio se la llamó Torr o Torricelli, y esto también es igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales, como vimos
hace un rato, o a 1013,25 hectopascales. O sea que acá tienen las equivalencias de todas las unidades de presión que vamos a utilizar. Lo importante acá entonces es que reconozcan que esta altura de la columna de mercurio ejerce una presión exactamente igual a la presión atmosférica, la presión que se está ejerciendo sobre la superficie acá del mercurio en este recipiente. La presión atmosférica se mide, voy para atrás, con un barómetro. Esto sería un barómetro rudimentario, pero muy preciso, muy bueno para medir presión atmosférica. La presión de otros gases se mide con equipos que se llaman manómetros y lo que hacen también es medir presión, pero ya no miden la presión atmosférica, sino que están midiendo la presión de otro gas. Por ejemplo, el gas que tenemos en este recipiente, sabemos que el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Si tenemos acá una sustancia gaseosa y abrimos esta parte, las moléculas de gas se vienen y ocupan todo este tubo y ocupan también todo este recipiente y la presión es la misma en cada punto del recipiente. La presión es exactamente la misma porque se distribuye homogéneamente la sustancia gaseosa en todo este volumen del recipiente. Entonces el gas que tenemos acá, esto es una columna también de mercurio, esto es un tubo que tiene mercurio. El gas que tenemos acá ejerce una cierta presión sobre esta superficie del mercurio y como acá tenemos el tubo cerrado, acá es vacío o no hay prácticamente nada que ejerza una presión sobre esta superficie, estas dos columnas se desnivelan, ¿sí? Mientras más presión se ejerce acá, más para abajo se va este nivel y más para arriba se va ese otro nivel. En este caso que estamos viendo acá, entonces, la presión del gas en el recipiente es directamente la presión que ejerce una columna de mercurio de altura delta H. En ese caso la presión del gas es igual a la presión que ejerce la columna del mercurio. También podemos tener manómetros donde esta parte está abierta, está conectada a la atmósfera. Entonces acá sí vamos a tener una cierta presión ejercida por los gases de la atmósfera. Y entonces la presión del gas ahí adentro va a ser igual a la altura de la columna de mercurio más la presión que está ejerciendo los gases de la atmósfera. Veamos entonces cómo se comportan los gases. Eso lo vamos a ver a través de las leyes de los gases, que son ecuaciones que expresan las relaciones entre la temperatura, la presión, el volumen y el número de moles de un gas. Es muy sencillo trabajar con estas ecuaciones y es muy útil porque todos los gases se comportan de manera muy similar, sin importar qué sustancia sea. Independientemente de la sustancia que tengamos en fase gaseosa, cuando relacionemos temperatura, presión, volumen y número de moles de esa sustancia gaseosa, se van a comportar de acuerdo a estas ecuaciones, todas de manera muy similar. La primera ley de los gases que vamos a ver es la ley de Boyle, en el siglo XVII, y la ley de Boyle relaciona la presión y el volumen de un gas. ¿Cuáles son los experimentos que hizo Boyle? No sé cómo habrá sido su equipamiento, pero puede haber sido algo tan sencillo como esto que tenemos acá. Tenemos un tubito en U cerrado en una punta y abierto en la otra para que quede abierto en contacto con la atmósfera. Y aquí adentro, como esto es cerrado y esto es mercurio es líquido a temperatura ambiente. Acá adentro tenemos una cierta cantidad de gas y este tubito supongamos que esté graduado para poder medir el volumen de gas que hay ahí adentro. Supónganse que en estas condiciones tenemos un volumen de gas de 60 mililitros. ¿Y cuál es la presión del gas ahí adentro? Bueno, vemos si la altura acá del mercurio es la misma que acá, delta H es igual a 0, o sea que la presión que se ejerce sobre esta superficie acá es exactamente la misma que la presión que se ejerce sobre esta superficie acá, o sea que la presión del gas ahí adentro es igual a la presión atmosférica, es de 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Entonces, ¿cuáles son los experimentos que hizo Boyle? Mantenía la misma cantidad de gas, o sea que estamos manteniendo el número de moles constante. Para esa época no se sabía lo que era N, pero ahora sabemos que si mantenemos la cantidad de gas, lo que estamos manteniendo es el número de moles constante.
y mantenía la temperatura constante, se mantenía constante N y T, y variaba la presión para ver qué pasaba con el volumen. Entonces relacionaba presión y volumen del gas a cantidad de gas y temperatura constante. Boyle le agregaba, de este lado del tubo, le agregaba mercurio, por ejemplo, hasta que delta H valiera 760. Si vale 760, quiere decir que la presión acá dentro del gas ahora es la presión de la columna más la presión atmosférica, o sea, el doble de 760. Y fíjense que le pasó al volumen. El volumen disminuyó a la mitad. Y es justamente eso lo que veía en todos sus experimentos Boyle. Si aumenta la presión, disminuye el volumen del gas. Y no solo eso, si aumentaba la presión al doble, el volumen disminuía a la mitad. Si la presión la aumentaba al triple, el volumen disminuía a la tercera parte. Y si la presión, por ejemplo, la aumentaba 10 veces, el volumen disminuía 10 veces. La conclusión de estos experimentos y la conclusión de Boyle es que el volumen a N y T constante es inversamente proporcional a la presión del gas. Aquí está. El volumen de una cantidad fija de un gas mantenido a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión del gas. Matemáticamente, ¿eso cómo se escribe? El volumen es directamente proporcional a 1 sobre P. O si queremos esta proporcionalidad pasarlo a una igualdad, tenemos que incluir una constante que le vamos a llamar K1. Entonces el volumen es igual a una constante por 1 sobre P, y eso me está indicando que el volumen es directamente proporcional a 1 sobre P, o sea, inversamente proporcional a P. Si yo ahora rearreglo esta ecuación, paso a multiplicar P para allá, me queda P por B es igual a una constante. A temperatura y N constante, el producto P por B tiene que ser igual siempre a un valor constante igual a K1. Y acá se ve bien en esta ecuación que P y B son inversamente proporcionales. El producto P por B tiene que valer siempre el mismo valor, que es K1. Entonces, si la P es grande, B tiene que ser chico para que el producto valga K1. Si P es chico, B tiene que ser grande para que el producto siga valiendo K1. Son inversamente proporcionales. Gráficamente, si yo grafico, represento en una gráfica volumen en función de la presión, y acá tenemos diferentes puntos que podrían haber sido datos experimentales obtenidos, por ejemplo, por Boyle con sus experimentos. Este punto acá corresponde a un volumen grande y a una presión pequeña. Si nos vamos al otro extremo, es al revés. Para este punto acá, un volumen pequeño, poquito de acá en el eje de los volúmenes, corresponde a una presión grande. Volumen grande, presión pequeña, volumen chico, presión grande. Son inversamente proporcionales. Y si yo grafico en lugar de B en función de P, grafico B en función de 1 sobre P, como B es directamente proporcional a 1 sobre P, lo que voy a encontrar es una línea recta. A medida que aumenta el volumen, 1 sobre P también aumenta. Es una línea recta que pasa por el eje de coordenadas que sale de acá de 0. Ya vamos a ver por qué es interesante verlo así gráficamente cuando veamos las otras leyes. Veamos ahora qué pasa cuando se varía la temperatura, qué le pasa al volumen o la presión. Y entonces vamos a tener la ley de Charles en el siglo XVIII. Lo que hacía Charles era estudiar la relación entre el volumen de un gas y la temperatura del mismo, manteniendo los otros parámetros constantes. ¿Cuál es el experimento o cuáles son los experimentos que hizo Charles y que llevaron a la deducción de la ley de Charles? Se mantiene la cantidad de gas constante, o sea, se mantiene N constante, se mantiene la presión constante y se varía la temperatura para ver qué pasa con el volumen. Las observaciones, después de los experimentos, las observaciones de Charles fueron estas. Si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Acá, si bien al aumentar temperatura aumenta el volumen y disminuir
disminuye el volumen, acá no podemos hablar por ahora de que es directamente proporcional, porque si él trabajaba en grados centígrados, por ejemplo, y aumentaba la temperatura al doble, el volumen aumentaba, pero no aumentaba al doble. Y si aumentaba en grados centígrados la temperatura al triple, el volumen aumentaba, pero no aumentaba al triple. Entonces no podemos decir que es directamente proporcional la temperatura con el volumen cuando la temperatura está medida en grados centígrados. Ya vamos a ver qué medida en otras unidades o en otras escalas sí podemos hacer que sea directamente proporcional. Entonces, si uno grafica los datos para una dada presión, que la vamos a llamar presión 1, para diferenciarla de otros datos obtenidos a otra presión P2 y a otra presión P3, si él graficaba volumen en función de la temperatura medida en grados centígrados, él veía un comportamiento lineal. Un comportamiento lineal significa que los puntos caen todos sobre una línea recta. ¿Esto qué me indica? Que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Eso ocurría para cualquier cantidad de gas mantenido constante acá o mantenido constante acá y para cualquier presión mantenida constante. Es esto acá. A cualquier presión, la relación volumen versus temperatura en grados centígrados resulta ser una recta. Lo que sí resultó interesante en graficar datos a diferentes presiones y con diferentes cantidades de gas es que si uno extrapolaba estas líneas rectas, si uno las continuaba, todas confluían a un mismo valor de temperatura en grados centígrados igual a menos 273,15 grados centígrados. A menos 273,15 grados centígrados se juntaban todas y al parecer ahí el volumen es cero. Fíjense que estamos sobre el eje acá, volumen igual a cero. ¿Qué significa eso? Si el comportamiento de los gases siguiese la línea recta que estamos viendo acá, en todos los casos, si uno lograse enfriar al gas a menos 273,15 grados centígrados, el volumen del gas debería ser cero, el gas debería desaparecer, algo que parece no factible. Debido a esto se pudo deducir que esta temperatura de menos 273,15 grados centígrados es la temperatura más baja a la que se puede llegar. No hay manera de llegar a temperaturas más bajas que esta. En realidad, este valor exacto no se puede alcanzar. Se puede llegar a un valor lo más cercano posible a este, pero ya van a ver en termodinámica que una de las leyes de la termodinámica dice que no se puede alcanzar este valor de temperatura que se llama cero absoluto. Y entonces, viendo esas gráficas, aparece Lord Kelvin en 1884, tomó como punto de partida el cero absoluto y estableció una nueva escala de temperatura, que se llama justamente escala absoluta de temperatura. Lo que hizo Lord Kelvin fue tomar este eje acá y desplazarlo, correrlo hasta que llegase acá. Puso el eje ahí y entonces el cero que empezara acá. Y generó una nueva escala de temperatura. Es esto que está graficado acá. Son exactamente los mismos datos, exactamente los mismos valores de volumen para cada uno de esos datos, pero tenemos ahora el eje corrido hacia la izquierda, a donde confluyen las líneas rectas, y ese valor donde confluyen las líneas rectas lo tomó como cero de temperatura. Obviamente no es, si es el cero de temperatura acá, no es la escala en grados centígrados, sino que es otra escala de temperatura y es la escala absoluta de temperatura. Las unidades ya no son, en esta escala ya no son más grados centígrados, sino que son Kelvin. Y cuando estemos hablando de temperaturas en grados centígrados, normalmente lo vamos a escribir con la T minúscula. En cambio, cuando estemos hablando de temperatura en Kelvin, vamos a estar escribiéndolo con T mayúscula para no confundir. Y la unidad es Kelvin, no es grado Kelvin, ¿no? Muchas veces hay mucha gente que dice grado Kelvin, no, la unidad es Kelvin. Acá es grado centígrado, pero en esta escala la unidad es Kelvin. Fíjense acá que sí, ahora todas son rectas y todas parten de cero. Acá sí, cuando uno trabaja con temperatura en la escala absoluta, con temperatura en Kelvin, uno puede decir, si le aumento la temperatura
en Kelvin al doble, el volumen se va al doble. Si le aumento la temperatura 5 veces, el volumen aumenta 5 veces. Si le aumento la temperatura 10 veces en Kelvin, el volumen aumenta 10 veces. O sea que si la temperatura la estoy midiendo en Kelvin, sí puedo decir que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Cuál es la relación entre la escala absoluta y la escala en grados centígrados? Bueno, la temperatura en la escala absoluta es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Por ejemplo, el cero absoluto en la escala absoluta es 0 Kelvin. Y en grados centígrados el cero absoluto corresponde a menos 273,15 grados centígrados. El punto de congelamiento del agua. Nosotros sabemos que congela a 0 grados centígrados. Eso corresponde a 273,15 Kelvin. Y el punto de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados, me va a dar 373,15. Es muy fácil trabajar con la escala absoluta y para las leyes de los gases las ecuaciones se simplifican muchísimo si trabajamos con escala absoluta que con escala en grados centígrados. Ahora sí, entonces, ¿cuáles son las observaciones de Charles analizadas con temperatura en escala absoluta en lugar de temperatura en grados centígrados? Si aumento la temperatura en Kelvin al doble, el volumen se va al doble. Si aumento la temperatura al triple, el volumen al triple. Y si lo aumento, por ejemplo, la temperatura 10 veces, el volumen aumenta 10 veces. Si la disminuyo 5 veces a la temperatura en Kelvin, el volumen disminuye 5 veces. Ahí sí puedo decir que temperatura y volumen son directamente proporcionales. La ley de Charles justamente lo que dice es el volumen de una cantidad fija de un gas mantenido a presión constante, o sea, esto acá, estamos manteniendo N constante, cantidad fija de un gas, mantenido a presión constante, es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Matemáticamente yo puedo escribir entonces que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si quiero convertir esta proporcionalidad en una igualdad, tengo volumen es igual a una constante que llamo K2 acá, un valor constante por la temperatura. Y por lo tanto, si paso a dividir T acá, me queda volumen dividido temperatura es una constante. O sea que la relación entre volumen y temperatura tiene que valer siempre el mismo valor. Y acá vemos bien que son directamente proporcionales. Si yo aumento el volumen al doble, esto también va a tener que aumentar al doble para que esta relación siga valiendo K2. Si aumento el volumen 10 veces, esto también va a tener que aumentar 10 veces para que esta relación siga valiendo el mismo valor constante, que en este caso es K2. Y por último vamos a ver la ley de Avogadro o teoría de Avogadro o hipótesis de Avogadro que relaciona el volumen con la cantidad de un gas. No vamos a ver la deducción ni los experimentos, sino que la vamos a enunciar. La ley de Avogadro dice: a temperatura y presión constante, el volumen de un gas es proporcional al número de moles de ese gas. En realidad, el concepto de mol empezó a aparecer luego de esta hipótesis de Avogadro, o sea que Avogadro hablaba de proporcional al número de partículas de ese gas, pero ahora sabemos que es proporcional al número de mol de ese gas. Entonces podemos escribir volumen directamente proporcional a N. Si queremos convertir eso en una igualdad, nos queda volumen es igual a una constante que le llamo K3 por N. Y de nuevo, ahí vemos que son bien directamente proporcionales. Si yo paso a dividir N acá, volumen sobre N, bueno, si aumento N al doble, el volumen tiene que irse al doble para que esa relación valga K3, ¿sí? Y si aumento N 10 veces, el volumen tiene que aumentar 10 veces para que esa relación siga valiendo el mismo valor constante, K3. Volumen y número de moles, entonces, son directamente proporcional a temperatura y presión constante. Hagamos una combinación de las tres leyes que vimos. La ley de Boyle, la ley de Charles y la de Avogadro. La de Boyle, el volumen era directamente proporcional a 1 sobre P. Charles, volumen es directamente proporcional a T en la escala absoluta.
y la ley de Avogadro, volumen es directamente proporcional al número de moles. Si combinamos todo eso, ¿qué nos va a quedar? Que volumen es directamente proporcional a N por T dividido P. Y esta es una proporcionalidad, entonces para convertirlo en una igualdad tenemos que agregar una constante en la ecuación y no la vamos a llamar ni K1, ni K2, ni K3, ni K4, ni nada por el estilo, la vamos a llamar R. R es la constante de proporcionalidad acá y entonces nos queda que el volumen es igual a una constante por N por T sobre P. Si reordenamos un poco, pasamos a multiplicar P acá, nos queda P por B es igual a N por R por T, que esta es la forma más comúnmente encontrada en todos lados para lo que se llama ecuación de los gases ideales. Esta es la ecuación de los gases ideales. R es la constante de proporcionalidad y se la llama constante de los gases ideales. Es la ecuación que relaciona la presión, el volumen con el número de moles y la temperatura de un gas. El valor de R es conocido, obviamente. Y un gas ideal, vamos a definir un gas ideal, es un gas cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura puede describirse perfectamente por la ecuación de gases ideales. Si un gas es descrito perfectamente por esta ecuación, quiere decir que es un gas ideal o un gas que se está comportando idealmente. Se está comportando como se comportan los gases ideales. Ya van a ver que los gases reales en realidad se desvían un poco, muy poco de este comportamiento. Pero esta ecuación es muy, muy simple y se la usa muchísimo para entender el comportamiento de los gases. ¿Cuánto vale R, la constante de los gases ideales? Bueno, se puede determinar experimentalmente. Por ejemplo, acá, si yo tomo para un dado gas, conozco cuántos moles tengo, le mido la temperatura, lo pongo en un recipiente de volumen conocido, o sea que esto también lo conozco, y le mido la presión, conozco todo para calcular R. Y acá tengo datos. Por ejemplo, para 0,1 mol de gas a presión 0,5 atmósfera, temperatura 273,15 Kelvin, esto sería 0 grados centígrados. Le mido el volumen, tiene un volumen de 4,482 litros. Pongo todo eso en esa ecuación y me da R es igual a 0,082 y las unidades son atmósfera, litro sobre mol, Kelvin. Ni intenten aprenderse este número que van a ejercitar tanto, van a sacar tantas cuentas con esta ecuación que se lo van a aprender de memoria al rato nomás de empezar a trabajar con esto. Hagamos algunos cálculos ahora para ver la utilidad de esta ecuación en algunas cositas puntuales. Directamente, a partir de la ecuación de los gases ideales, uno puede calcular ya sea la temperatura, la presión, el volumen o el número de moles de gas si se conocen las otras variables. ¿Sí? Se tiene que cumplir esto. Si uno no sabe cuánto vale la presión, pero conoce el volumen, conoce la cantidad de gas y conoce T, como R es conocido, puede despejar y calcular presión sin ningún problema. Un dato importante es el cálculo de la densidad, o al revés, a partir de datos de densidad vamos a ver que se pueden hacer cálculos interesantes utilizando esta ecuación. La densidad de cualquier cosa está definido como ρ, esta es la justamente densidad, esta es la forma que normalmente se la denota a la densidad de cualquier sustancia, es la letra griega ρ minúscula. Densidad está definida como la masa de esa sustancia dividido el volumen de esa sustancia. La densidad de un gas ideal, entonces, es la masa de ese gas ideal dividido el volumen de ese gas ideal. Y ahora trabajemos con esta ecuación de los gases ideales reordenándola un poco. Despejemos N, nos va a quedar P por B sobre R por T. Pero por otro lado, sabemos que el número de moles de cualquier sustancia es igual a la masa que tenemos de sustancia dividido la masa molar. Si tenemos una masa igual a la masa molar, esto nos va a dar 1 porque tenemos un mol. Si tenemos una masa que es 2 veces la masa de la masa molar, es porque tenemos 2 moles. Y este valor es el doble de este de acá abajo, N nos va a dar 2. ¿Sí? Entonces, N se puede calcular fácilmente a partir de la masa sobre la masa molar de una sustancia. Entonces, en lugar de poner N acá,
pongo su igual, masa sobre masa molar. Y me queda masa sobre masa molar es igual a P por B sobre R por T. Ahora reordenemos un poco. Pasemos a dividir B acá y pasemos al otro lado del signo igual a la masa molar que va a pasar multiplicando. Entonces, ¿qué me queda? Masa sobre volumen es igual a presión por masa molar dividido R por T. Y masa sobre volumen, ¿qué es? Es la definición de justamente densidad. O sea que en vez de poner masa sobre volumen, pongo ρ. Si yo conozco la presión, la temperatura y la masa molar de un gas, puedo calcular la densidad sin ningún problema de ese gas. Pero es mucho más importante al revés. La densidad es un parámetro que se puede medir muy fácilmente y ya lo podían medir los científicos en el 1600, en el 1700. La densidad de un gas se podía medir muy fácilmente. Y fíjense acá, si yo conozco la densidad de un gas porque la puedo medir muy fácilmente, le mido la presión que también la puedo medir muy fácilmente y le mido la temperatura que la puedo medir muy fácilmente, no me queda otra cosa que para calcular esto, fíjense, a partir de una medición de densidad, yo voy a poder calcular la masa molar, el peso molecular de una sustancia en fase gaseosa. Es justamente la manera en que se mide y se midió la masa molar de cualquier sustancia. La masa molar de un gas, fíjense, reordeno esto nomás, ¿sí? Despejo masa molar y me queda densidad por R por T dividido la presión. Si medimos experimentalmente la presión y la densidad de un gas a una dada temperatura, eso se puede medir muy fácilmente, lo podrían hacer ustedes en el laboratorio sin ningún problema, podemos conocer su masa molar. Y justamente, les repito, esa es la forma en que se ha medido la masa molar de las moléculas. Cuando se descubre una sustancia nueva, lo que normalmente se hace en un laboratorio es lograr que esa sustancia pase a fase gaseosa. Una vez que la tenemos en fase gaseosa, le medimos, suponemos que se comporta idealmente, de acuerdo a la ecuación de los gases ideales. Entonces, una vez que esa sustancia está en la fase gaseosa, le medimos su densidad, le medimos la temperatura y le medimos la presión y muy fácilmente podemos sacar la masa molar o el peso molecular, también que se conoce a ese parámetro.